Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez Najarro, pertenezco al movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y vengo perseverando en la comunidad Hijos de Sion. Hoy, Viernes Santo, vengo a compartir contigo una reflexión sobre lo que hoy celebramos en la Iglesia Católica. Y para iluminar esta reflexión voy a utilizar el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, del versículo 26 al 49. Dice la palabra de Dios: Cuando lo llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que lo llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no se hará con el seco? Llevaban además a otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí, junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echándolos a la suerte. La gente estaba mirando. Los magistrados, por su parte, hacían muecas y decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es él el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, se acercaban, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores colgado le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada ha hecho. Y le pedía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca de la hora sexta, cuando se oscureció el sol y toda la tierra quedó en tinieblas hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, alababa a Dios diciendo: ciertamente, este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia mientras contemplaban todo aquello. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy es Viernes Santo, no es un viernes cualquiera. Es un viernes donde recordamos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Y recordamos a aquel que entregó su vida por amor a ti, por amor a mí. Recordamos a un hombre que amó a todos, pero que sin embargo no todos lo amaron a él. Y en la lectura que hemos proclamado, me gustaría hablar sobre los personajes que aparecen durante este proceso de llevar a Jesús hasta la cruz y hasta que Él deja este mundo. Y quiero reflexionar sobre cada personaje porque cada personaje nos debe llevar a meditar si estamos hoy por hoy repitiendo el actuar de estas personas. El primer personaje que nosotros vemos en esta lectura es Simón de Cirene, un hombre que dice la palabra venía del campo, es decir, estaba en sus cosas, no estaba, o como se entiende, estaba trabajando, estaba en sus asuntos. Sin embargo, por alguna razón, llegó al lugar donde estaban llevando a Jesús hacia el Calvario, hacia el monte, y lo obligan a cargar la cruz. ¿Qué nos enseña este personaje? Que muchas veces tú y yo podemos sentirnos obligados a ayudar a alguien. Que muchas veces tú y yo estamos tan metidos en nuestros asuntos que no nos damos cuenta del sufrimiento que puede haber a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Que podemos estar tan metidos en nuestros asuntos que se nos hace difícil donarnos hacia el otro. Es decir, muchas veces tengo que ayudar hasta por obligación. Muchas veces tiendo la mano no porque me nazca del corazón, sino para que no digan que no soy generoso, sino para que no se vea mal dentro de la familia, sino para que no se vea mal entre mi círculo de amigos. Y no lo hago de corazón, porque tan empecinado estoy en mis cosas que me he vuelto o que mi corazón se ha transformado en un corazón egoísta, que solamente pienso en mí y no pienso en los demás. Simón de Cirene fue obligado a ayudar a Jesús a cargar esa cruz que era pesada y que era injusta para este hombre. ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud de Simón? No querer ayudar o sentirnos obligados a ayudar o sentirnos obligados a intervenir ante una injusticia. ¿Cuánto egoísmo puede haber hoy en nuestro corazón? Dicen que habían también un grupo del pueblo y mujeres que lloraban y se dolían por Jesús. Y estas mujeres que lloraban por Jesús, Jesús las mira y le dice: mujeres, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos. Estas mujeres, y no es que representen a todas las mujeres, sino que esta actitud de las mujeres nos enseña mucho, porque tú y yo podemos estar, sí, dolidos por el dolor ajeno, podemos estar preocupados por lo que pasa fuera de nuestra familia, de nuestro entorno. Podemos, así como estas mujeres que en aquel tiempo llevaban algunos brebajes para calmar el dolor de estas personas que sufrían y que iban a ser crucificadas. Es decir, en el camino les daban brebajes como para anestesiarlos y que no sientan el dolor. Esa era la acción que hacían muchas de las mujeres de ese tiempo. Y podemos tener esa actitud, ¿no? De ayudar a otros, de personas que tal vez no conozcamos y que es bueno. Pero sin embargo Jesús les enseña algo. Mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos.
Y es que muchas veces podemos ser luz fuera de casa, pero oscuridad en nuestra casa. Es decir, muchas veces nos podemos preocupar por el hermano que está afuera, porque muchas veces podemos hacer acciones para que las personas que están fuera se puedan salvar o sentir mejor. Sin embargo, nos olvidamos del corazón de nuestros hijos. Sin embargo, nos olvidamos cómo está el corazón de nuestro cónyuge. Sin embargo, nos olvidamos de las personas o de nuestros padres, nuestros hijos. Y es por eso que Jesús les dice, lloren por ustedes y por sus hijos, porque a veces mucho prestamos atención afuera y nos olvidamos de lo que está pasando realmente en nuestro corazón y nos olvidamos de cuidar a los que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Los padres somos responsables de nuestros hijos. Los hijos nos volvemos en algún momento responsables de nuestros padres. Y más que una responsabilidad material, hay una responsabilidad de poder cuidar su corazón y su alma ante tantas cosas que hoy vemos. Y hoy podemos ver esto que dice Jesús. Muchas personas están más preocupadas por lo que hay afuera que cuando se dan cuenta han perdido a sus hijos. Perdieron esa inocencia a los hijos, perdieron esa bondad y al final tienen que llorar por ellos porque perdieron su vida. Y no solo hablando de los padres, sino de cada persona, porque podemos pasar este mundo haciendo grandes cosas hacia afuera, doliéndonos por el dolor ajeno, y que es válido y que es bueno, que habla que hay un corazón generoso ahí, pero nuestra primera prioridad es los que están al lado nuestro, la familia que Dios nos ha regalado, esa familia que Dios ha puesto en nuestra vida y que nos ha hecho nacer en ese seno familiar, para que allí cuidemos esos corazones, nos ayudemos mutuamente y no simplemente pasemos de largo en esta vida y que al final, cuando nuestros seres muy queridos ya no estén, dolernos por no haber hecho nada por ellos. Nos encontramos a otro grupo de personas, los magistrados y los soldados, que se burlaban de Jesús, que le hacían muecas y le decían, si eres tú el Cristo, pues sálvate. Y se reían. Y muchas veces podemos también llegar a tener esa actitud burlesca contra personas que de repente tienen más fe que nosotros. Podemos tener esa actitud de burla contra hermanos de otras creencias. Podemos tener esa actitud de burla con el mismo Dios. Es decir, decirle, si tú eres Dios, pues sálvame. Si tú eres Dios, pues obra en mi vida. Si tú eres Dios, pues dame ese trabajo. Si tú eres Dios, pues sana mi familia. Y podemos, así como estos magistrados y soldados, exigirle, reclamarle y burlarnos de Dios. Pues si eres Dios, pues demuéstralo. Ya te oré, ya te recé, pues actúa. Sin embargo, Jesús hace algo que muchas veces hace también en nosotros. Jesús guarda silencio. Guarda silencio porque comprende de quién vienen las palabras, porque comprende cómo está el corazón de estas personas, que no pueden y no tienen la capacidad de reconocer que delante de ellos está el Cristo, el Hijo del Dios, el Salvador, el Rey. Y es que tú y yo podemos muchas veces no reconocer a nuestro Señor, porque tú y yo muchas veces podemos creer que Dios, que Jesús es simplemente un mago, un chamán, alguien que yo voy, pido y me da. Y es que solamente podemos creer que Dios sirve en nuestra vida para solucionar nuestra vida, solucionar nuestros problemas, sanarnos de la enfermedad y que después lo podemos desechar de nuestra vida.
Y es que muchas veces podemos creer que Dios solamente es un salvavidas para momentos difíciles. Y muy pocos aceptamos a Cristo como lo que es, nuestro Dios, nuestro Salvador, y le damos el lugar que le corresponde en nuestra vida. Tú y yo podemos tener esa actitud de los soldados y magistrados que no reconocen a Jesús y se burlan de él. Jesús fue crucificado y al costado de él pusieron a dos ladrones. La tradición menciona o da el nombre al ladrón malo, entre comillas, con el nombre de Gestas, y al buen ladrón con el nombre de Dimas. Eso no está en la escritura, pero la tradición le coloca estos nombres. Gestas, el mal ladrón, dice la palabra que lo insultaba a Jesús y le exigía, porque le decía, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Esa era la actitud de Gestas, que a pesar que él estaba ahí porque era un ladrón, porque toda su vida decidió vivir como un ladrón. Y dentro de esa vida no solamente debe haber robado, sino debe haber hecho otras cosas malas. Y hoy está pagando, en ese momento estaba pagando todos sus actos malos por la ley del hombre. Pero sin embargo, él le exigía a Jesús que lo salvara. Y le decía, si eres el Cristo, pues demuéstralo y sálvanos. ¿Cuántas veces hemos tenido la actitud de Gestas? Que no reconocemos que el problema en el que estamos es por nuestra culpa. ¿Cuántas veces hemos tenido la actitud de Gestas que no reconocemos que nuestras propias decisiones, nuestras propias acciones, nuestro mal actuar nos ha llevado a esa situación y le exigimos a Jesús que nos salve, sin ni siquiera arrepentirnos, sin ni siquiera caer en cuenta, me he equivocado? Y podemos tener esa actitud de Gestas, que lo insultaba. Si eres Dios, sálvame pues, que lo reta. Y Jesús vuelve a guardar silencio. Y es que cuando vamos con esa actitud ante Jesús, hermanos, el Señor lo que hace es guardar silencio. Y guarda silencio para que nosotros podamos comprender y entrar a reflexionar sobre nuestras acciones. El otro ladrón, Dimas, que estaba también justamente por la ley judía crucificado, porque también había vivido una vida como un ladrón, que había hecho malas acciones, le reprocha a su compañero y le dice, nosotros estamos aquí por las cosas que hemos hecho, y este hombre es inocente, le dice. Miren la actitud de Dimas, se reconoce culpable, se reconoce que por sus malas decisiones está pagando y está ahí crucificado. Se reconoce que hizo mal, pero de ahí viene el arrepentimiento y lo mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese acuérdate de mí le está diciendo, ayúdame, sálvame, perdóname, ten misericordia de mí, porque lo reconoce como un rey, y no un rey de la tierra, sino un rey donde el reino está en el cielo. Dimas reconoce a ese hombre crucificado, lo reconoce como su rey, y le pide que se acuerde de él. Esa actitud humilde y sencilla de Dimas es la que tú y yo debemos siempre tener. Reconocernos pecadores, reconocer nuestros errores delante de Dios y clamar siempre su misericordia. Pedirle siempre que se acuerde de nosotros, que perdone nuestros pecados. Esa actitud de reconocer
que nos vamos a equivocar y que no somos dueños de la verdad. Tener esa humildad para acercarnos al Señor y decirle, acuérdate de mí. Y ahí Jesús sí le responde, porque ve la sinceridad del corazón de Dimas, porque ve en sus palabras que ha recapacitado, ha reflexionado y entiende que sus acciones lo llevaron a este punto. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Y es que cada vez que tú y yo nos humillamos delante del Señor, Él nos exaltará. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿La de Gestas, el mal ladrón, o la de Dimas, el buen ladrón? Y otro personaje, el centurión. Este hombre romano que no comparte las creencias del pueblo judío. Este hombre romano que estaba ahí cumpliendo su función de soldado. Este hombre que está parado ahí no porque él quiere, sino porque era su obligación. Este hombre que contempla a Jesús colgado en ese madero, que ve todo lo que está sucediendo, que escucha sus palabras, que lo mira a los ojos. Cuando Jesús entrega su espíritu, este hombre que ha contemplado la cruz, cree. Cree y, como dice el Evangelio, alaba a Dios y dice, ciertamente este hombre era justo. Reconoce que Jesús es un hombre justo. En otras traducciones diría que realmente este es el Hijo de Dios. Reconoce al Cristo contemplando la cruz. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido también esa actitud del centurión? Que hemos podido contemplar la cruz del Señor, que hemos comenzado a contemplar nuestra vida y reconocer las huellas de Dios en nuestra vida y que eso nos ha ayudado a aumentar nuestra fe. ¿Cuántas veces tú y yo hemos reflexionado y hemos visto el favor de Dios en nuestra vida y hemos dicho, realmente Dios existe, realmente Dios me escucha, realmente Dios obra? Y esa es la actitud que debemos tener siempre. Contemplar a Cristo, contemplar su grandeza, contemplar su amor. Y es allí, en esa contemplación, donde nuestra fe se fortalece. Y es ahí, en esa contemplación, donde yo puedo alabar al Cristo, alabar a Dios, reconocerlo como mi Salvador y Señor. Es en esa contemplación de nuestra vida, de reconocer el obrar de Dios en nuestra vida. Porque, hermanos, Dios obra en tu vida y en la mía cada día. Cada día hay un milagro en nuestra vida. Y el primer milagro que Dios nos regala es poder contemplar su creación, tener un día más de vida. Ese es el primer milagro que Dios nos da. Para muchos. Para otros, el milagro es poder entrar a su presencia. Que así como el centurión podamos contemplar a Jesús cada día y que en esa contemplación nuestra fe se fortalezca y aumente. Jesús muere. Jesús, después de aguantar todo este martirio, todos estos golpes desde un día anterior que lo golpearon, se burlaron, lo azotaron, un cuerpo
ensangrentado, un cuerpo amorotado de tanto golpe, parte de su hombro dislocado al momento de crucificarlo, clavado para poder crucificarlo, con una corona de espinas que hacía que sangrara toda su frente, bañado prácticamente en sangre, con una espina clavada en el ojo, todo su cuerpo con heridas que seguían sangrando, abiertas. Ese hombre ya no resistió más, su cuerpo no resistió más y se abandona al Padre. Y cuando Jesús muere, dice la palabra que la tierra quedó en tinieblas, el sol se oscureció. Y esto que sucede es porque la propia creación se entristece, porque su creador, su Señor, ha muerto. Pero esto nos lleva a algo más. El mundo hoy está en tinieblas. Muchos de nuestras familias están en tiniebla. Tú y yo podemos hoy por hoy estar en esa tiniebla. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto para nosotros. Y cuando te hablo que Cristo ha muerto es que nosotros lo hemos sacado de nuestra vida. Y cuando no hay Cristo, cuando Cristo lo hemos sacado, solamente queda oscuridad. Solamente queda oscuridad. Y eso es lo que tú puedes contemplar en varios sectores de este mundo. Eso es lo que tú puedes contemplar, cómo ha ido creciendo la maldad en el mundo, porque se ha ido sacando a Dios del corazón del hombre. Porque muchos le hemos dado la espalda a Dios, porque muchos hemos dicho no a Dios. Por eso el mundo queda en tinieblas, en oscuridad. ¿Cómo está hoy tu vida? ¿Cómo está hoy tu familia? ¿Se ha quedado en tinieblas porque Cristo no está? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está en tinieblas? Y Cristo, antes de morir, viendo a todas las personas crucificado, ensangrentado, con el cuerpo adolorido, nos contempla a ti y a mí y a toda la humanidad con una mirada de amor. Nos contempla burlándonos de él, nos contempla exigiéndolo y reclamándole, nos contempla doliéndonos, llorándonos, nos contempla reflexionando y clamando misericordia, nos contempla como aquel centurión que lo mira fijamente. Cristo sigue mirándonos hoy a nosotros con esa mirada de amor y mirando hacia el interior de nuestro corazón, conociendo las intenciones de nuestro corazón, sigue clamando al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque aún en estos tiempos donde el hombre se cree que no necesita de Dios, donde el hombre cree que ha conquistado el mundo entero, donde el hombre se cree con la gran capacidad y la gran sabiduría de poder conquistar todo lo que él se proponga, aún en este tiempo el hombre no sabe, no tiene ni idea de las consecuencias
de cada una de sus acciones. Porque muchas de nuestras acciones, las consecuencias, no se ven en el exterior, sino que muchas de nuestras acciones generan consecuencias en el corazón del prójimo. Ahí donde tú y yo no podemos ver. Muchas de nuestras palabras son tan hirientes que pueden afectar nuestra psiquis y nuestro corazón. Nuestras acciones pueden ser tan malas que podemos herir el corazón de las personas y nos podemos herir a nosotros mismos. El apartarnos de Dios, el vivir en las tinieblas, hace que nuestra alma vaya muriendo poco a poco. Nuestra conciencia se comienza a hacer una conciencia laxa, es decir, comienzo a aceptar todo aquello que es malo. Comienzo a aceptarlo en mi vida y comienzo a justificar esas acciones. Por eso, hoy Jesús sigue mirándonos con amor y clamando al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor muere, entrega su espíritu al Padre y la creación se queda en silencio, entristecida porque su Creador ha muerto. Que podamos entrar en esta reflexión y contemplar a aquel que ha entregado su vida por amor a ti y por amor a mí.